Señoras y señores, muy buenas noches, bienvenidos a Galicia Opina. Bosques y montes son elementos propios de la naturaleza en Galicia, pero además ocupan un papel fundamental en nuestra economía. La madera en Galicia genera unos 20.000 puestos de trabajo de manera directa y otros 50.000 indirectos. Los casi 8 millones de metros cúbicos de madera cortada al año suponen en torno a los 1.700 millones de euros, una facturación importante. De esta potente industria hablamos con nuestra invitada de hoy, la secretaria de Confemadera Galicia, Ana Orons. Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida a Galicia Opina. Gracias por invitarnos. Como siempre, también comparten esta mesa con nosotros 4 profesionales del mundo de la comunicación y del periodismo. En primer lugar está al lado de la señora Orons el director del periódico semanal de lunes a viernes. ¿Qué tal, Alfonso Ribeiro? ¿Cómo estás? Hola, buenas noches. En el otro extremo de la mesa, el comentarista político y periodista Luis Villamor. Luis, ¿cómo estás? Buenas noches. Hola, muy buenas. A su lado, nuestra colaboradora ya habitual, María Méndez. ¿Qué tal, María? Muy buenas noches. Buenas noches. Me alegro, con primavera. Ya veo que vienes, que te has quitado la lana del cuerpo. Y finalmente, la delegada de la Agencia EFE en Galicia, Ana Martínez. ¿Qué tal, Ana? ¿Cómo estás? Hola, bien. Bien. Bien, señora Orons, lleva usted más de 5 años, creo, al frente del sector maderero gallego, una entidad que agrupa, es Confemadera, es una entidad que agrupa a todas las empresas del sector, a toda la cadena de valor. Entiendo que podemos encontrar desde el propietario de montes hasta el fabricante de cocina, prácticamente, ¿no? Realmente Confemadera Galicia representa o englobamos a toda la industria de transformación de la madera. Efectivamente, desde la primera transformación, que es realmente el rematante, la persona que tala el árbol, hasta la segunda transformación, que se va a denominar como es carpintería, mobiliario y ebanistería. Pero los propietarios sí que no forman parte de Confemadera. Las asociaciones de propietarios son agrupaciones individuales. Nosotros representamos al tejido transformador de la madera. Yo me he quedado, la verdad, bastante sorprendida con los números del sector: 20.000 puestos de trabajo directos, 50.000 puestos de trabajo indirectos, una facturación de 1.700 millones, ¿no? ¿Se escapa a la crisis el sector maderero? Bueno, tenemos algunos de los subsectores o algunas de las actividades que englobamos que nos permiten paliar pues los efectos de la crisis. Somos un sector económico y como tal pues también sufrimos los efectos de la recesión, pero comparativamente con otros sectores yo creo que los estamos afrontando en una situación privilegiada, tenemos que decir, gracias, eso sí, a alguno de los eslabones de la cadena, como es en este caso principalmente pues la pasta de papel. ¿No? Estáis exportando fundamentalmente. Estamos, ¿no? exportando, tenemos unas características de nuestra materia prima que hacen que la pasta de papel elaborada a partir del eucalipto gallego pues tenga un buen posicionamiento en los mercados internacionales. Los mercados internacionales de la pasta están funcionando en términos económicos bien y de demanda también creciente, con lo cual pues esto se traslada al resto de la cadena de transformación. Gracias al buen funcionamiento de la pasta de papel pues sigue habiendo una demanda importante de materia prima y la actividad de los rematantes, de esa primera figura que está en contacto con el propietario, pues también ve incrementada o mantiene la actividad normal. Volvamos por favor al empleo, es evidentemente la lacra que arrastramos, es esa pesadilla de la que no logramos despertarnos. Ustedes dicen que el potencial de la industria maderera en Galicia es tal que podría prácticamente llegar a duplicar su producción y por lo tanto duplicar los puestos de trabajo que genera, o sea, pasaríamos de 20.000 a 40.000 puestos de trabajo. ¿Por qué eso no se hace? Y quiero decir, en alguna parte hay un pero, ¿no? Hay un pero y grande. Vamos a ver, esto responde, esa afirmación viene en el año 2007, hicimos un análisis de cómo estaba el sector en aquel momento y las posibles hipótesis de futuro. Planteábamos 3 premisas que de cumplirse nos darían un escenario favorable o un escenario desfavorable. Y le cuento ahora mismo. Las 3 premisas fundamentales es que en Galicia existen 2 millones de hectáreas forestales, de las cuales tenemos 600.000 en terreno improductivo, desarbolado. La primera premisa iba en esa línea: pongamos a producir el 50% del monte improductivo gallego, 300.000 hectáreas. La segunda premisa era, de los 2 millones de hectáreas forestales, si tenemos productivos 1.600.000 aproximadamente, cumpliendo la primera premisa, pues gestionémoslo de manera adecuada.
Galicia tiene unas condiciones inmejorables para la producción de materia prima, pero no somos capaces de inculcarle al propietario la necesidad de que gestione y de que aplique una silvicultura moderna que haga que el potencial de crecimiento de sus montes sea el adecuado, que nos proporcione a las industrias madera en cantidad y en calidad. Con lo cual decíamos, bien, del monte arbolado, del monte productivo, gestionemos adecuadamente el 50%. Y la tercera premisa era algo que nos afecta a toda la sociedad en general, a todos los agentes públicos y privados vinculados con el sector, y es, necesitamos una política forestal de consenso y planteada a medio y largo plazo. Nuestra materia prima, lo que nos abastece en nuestras industrias, lo que nos permite alcanzar esas cifras de 20.000 puestos de trabajo directos, 1.700 millones de euros de facturación anuales, se basa en tener una materia prima en el ciclo más corto son 12 años y no podemos estar al albur de cambios políticos, de cambios de administración o de criterios dispares. Le escuchaba decir en alguna entrevista, usted hablaba de que Galicia iba a contracorriente en cuanto a la política forestal. Explíqueme a qué se refiere con esa contracorriente. ¿Tiene esto que ver con esa política o esa falta de política forestal? Efectivamente, una de las cuestiones básicas es esa falta de política forestal de consenso y planteada a medio y largo plazo. Pero cuando decimos que Galicia va a contracorriente es porque va a contracorriente del resto del mundo. Todas las potencias forestales o copotencial de ser forestal, lo que están gastando sus esfuerzos y energías es en incrementar superficie forestal productiva, en mejorar los huertos de semillas y mejora genética de las especies forestales, están haciendo apuestas incondicionales por la gestión forestal sostenible, están apostando también por inculcar a los propietarios métodos de silvicultura modernos. Eso es lo que están haciendo todos los países con potencial. Pues porque eso requiere de un consenso entre la administración, los propietarios y la industria. ¿No hay una mesa de diálogo en este momento? Hay múltiples mesas de diálogo, pero si me permite, yo creo que en este país, si queremos que algo no se consiga, montaremos una comisión. Muy claro, está muy claro. Antes de darle la palabra a mis compañeros, nos acercamos, estamos finalizando el mes de abril, nos acercamos al verano. Hablar de verano en Galicia es hablar de incendios. ¿Cómo os afecta? Pues nos afecta de manera muy significativa. Después del propietario somos los máximos afectados. Hay que pensar que cada vez que arde un monte estamos perdiendo nuestra materia prima. Y por entendernos, cuando arde un árbol estamos pagando una factura, nos estamos quedando sin esa materia prima necesaria para fabricar o para transformar. Pero es que además estamos pagando una hipoteca, porque por cada metro cúbico de madera que se quema en un incendio son 3 metros cúbicos los que perdemos de cortar en 10, 15 años. Abrimos un turno de preguntas a mis compañeros. Alfonso, ¿quieres comenzar? Yo quisiera preguntarle ¿qué ha tenido una incidencia más negativa sobre el sector? La propia crisis en sí, con la parada, la burbuja del ladrillo, el frenazo en la construcción, o la irrupción de un tiempo a esta parte de lo que se ha dado en llamar la generación IKEA. Y no trato de hacer publicidad, sino referirme a aquellos jóvenes y no tan jóvenes que a la hora de ir a comprar muebles van a buscar más lo barato, lo pragmático, que lo caro o lo valioso, ¿no? A ver, estamos con las cifras que estamos, pues evidentemente porque somos sector económico y sufrimos la recesión igual que el resto de los sectores. Pero la figura de IKEA, igual que otras grandes superficies, o hágalo usted mismo, por ejemplo, que también están ahora con la crisis, estamos también puesto en moda, pero en el fondo es madera. Es decir, los muebles de IKEA se elaboran y se fabrican a partir de tablero, y el tablero se fabrica, es madera técnica, se fabrica a partir de la trituración. Pero supongo que habrá habido un cambio, bueno, en la oferta, en la demanda del mueble tradicional, ¿no? Es decir, la gente ahora va hacia otro tipo digamos, de artículos, ¿no? Sí, pero eso no tiene por qué repercutir directamente o necesariamente de manera negativa
en la cadena de transformación en absoluto, como digo, sí puede afectar a uno de los eslabones, pero sin embargo puede hacer que otros de los eslabones de transformación se potencien. En cualquier caso, me gusta la pregunta porque la segunda transformación de la madera, es decir, ese mobiliario, fabricación, carpintería, ebanistería, ha sido nuestro gran hándicap. En Galicia somos líderes en lo que he denominado primera transformación, es decir, madera en bruto, madera serrada, tablero, pasta de papel, pero bueno, tenemos que hacer esfuerzos por mejorar nuestra segunda transformación. Cierto es que tenemos ejemplos individuales, empresas punteras en sectores como el contract o en sectores de cocinas y mobiliario de baño, pero lamentablemente son experiencias individuales, en clave colectivo. Y en cuanto a la construcción, supongo que ahí la incidencia sí ha sido mucho más contundente, ¿no? Es decir, el parón sí. que ha sufrido... Había, pues efectivamente, parte de la cadena de transformación, como ese aserrerío y tablero, pues que bueno, uno de sus destinos o nichos de mercado fundamentales era la construcción. Al parar la construcción, pues la repercusión es también de caída inicial. Lo que ocurre es que ahí, por ejemplo, están paliando mucho mejor la crisis aquellas empresas que en los últimos años, que las hay y muchas, hicieron esfuerzos importantes por innovar en productos, por buscar nuevos nichos de mercado, que no se centraron, no se vieron deslumbrados por el boom de la crisis y que tuvieron esa perspectiva de decir, bueno, esto lo tenemos, vamos a intentar buscar otros, bueno, diseñar otros productos o buscar otros mercados, por si en algún momento de la construcción para o se cae, como lamentablemente ocurrió. Luis, adelante. Vamos, do informe que presentaron, dos datos en xeral que recolle, entendo que hai ou sigue a haber en Galicia un monocultivo do eucalipto importante, sobre todo porque o que se exporta é pasta de papel a base de eucalipto. Eu creo que, ou lle pregunto se non cree que sigue sendo precisamente ese un dos hándicaps do sector, non? Que está a industria casi de monocultivo, non? Esa madeira que antes era para encofrado, de non moi boa calidade, etc., etc., ainda ten un treito moi grande, non? Que andar, non? Por unha banda. E despois, non cree que Galicia realmente ten un potencial enorme en especies nobles, etc., etc., que xerarían maior valor engadido, que tardan máis en crecer, en medrar, suporía, digamos, unha especialización moi importante, tendo en conta que Europa é deficitaria en madeira. Por unha parte, non somos sector industrial, transformamos a materia prima que nos proporcionan ou que teñen a ben plantar nos seus bosques pois os propietarios forestales. Entonces, non serei eu quen lle teña que decir que ten que facer un propietario forestal. Nada máis aló da miña intención. O que sí é moi importante é pensar nos 2 millóns de hectáreas forestales que temos, dos cales, lamentablemente, nos últimos datos estadísticos que o cuarto inventario forestal nacional se confirman unha vez máis que non somos capaces de poñer en valor as 600.000 hectáreas que desde fai máis de 15 anos temos en terreno baldío e de maneira improductiva. Ese é o gran reto. En Galicia temos espacio forestal suficiente para poder implantar todas as especies, desde crecimiento rápido hasta outras especies que podan ter ciclos de crecimiento máis largos e que poden ter maiores destinos e maiores usos por parte da industria de transformación. Pero eso non pode haber, digamos, unha liberalización total, porque, claro, se vamos a especies que en 5 ou 6 anos xa teñen unha rendibilidade, todo o mundo vai ao eucalipto. Non bota en falta unha política de administración que prime as especies nobles, por exemplo? Que aí o que vamos, é dicir, necesitamos potenciar todos e cada un dos posibles destinos finais, e para iso hai que empezar a concienciar ao propietario de que ten que cuidar o seu monte, de que ten que analizar cales son as especies máis adecuadas. Non se pode plantar eucalipto ou piñeiro en calquer parte, ou non é o correcto en términos forestais ou en términos selvícolas falando. Para entendernos todos, un agricultor sabe en que leiras pode poñer a pataca ou o millo e cales son as labores que ten que facer ao largo do ciclo, desde que a planta hasta que recolle. Lamentablemente, en Galicia hai máis de 600.000 propietarios forestales que no fondo non se sinten ou non nos sentimos propietarios, porque en moitos casos descoñecemos incluso onde está a nosa propiedade e nos acordamos da nosa propiedade pois cando hai unha herencia ou cando hai lamentablemente un incendio no Brán que nos avisan do pueblo
pois que eso que tiñamos aí. E sobre todo porque moitas veces esa herdade, como di vostede, sirve para pagar a carreira dun fillo, de maneira que se va a especies cortas. É dicir, que en 5 ou 6 anos temos rendibilidade que é o mellor o que se precisa esa familia, o que precisa para sacar adiante a un fillo na universidade. Por exemplo, poñolle por caso, porque isto acontece e sigue a acontecer en Galicia. E é unha gran alegría que siga acontecendo, porque o ano pasado, pois, máis de 54.000 familias galegas recibiron 250 millóns gracias á venta da madeira. Cal confírmase unha vez máis que o monte galego é a caixa dos aforros da nosa sociedade. Lamentablemente, isto se confirma por unha situación de crisis non deseable por nadie. Pero totalmente de acordo, é dicir, o que nos falla é a cultura forestal. Temos que poñer todos os mecanismos entre toda a sociedade e todos os asentes involucrados para trasladarlle ao propietario a necesidade de que cuide o seu monte e que o gestione de maneira adecuada. Galicia ten eso, condicións mellorables e inmellorables para producir madeira, pero mentras que non sexamos capaces de producirla de maneira eficiente e proporcionar madeira de calidade e en cantidade, seguiremos tendo un factor moi limitante de competitividade para as empresas. Nese sentido, por eso íbamos a contracorrente, é dicir, o resto do mundo están precisamente apostando por plantar, por reforestar, por xestionar, por mellorar xenéticamente as especies. Y en Galicia sobre todo porque perdemos. La Unión Europea, tengo entendido, que advierte de que va a haber un déficit, ¿no? Hai estimacións, efectivamente. Inveterado, casi, diría eu, quero dicir. Europa reclama madeira, e sobre todo madeira de calidade. Por eso creo que Galicia tería esa opción, ¿no? Ten un oco moi importante aí Galicia, o propietario galego, a superficie galega, para encher esa demanda crecente dos mercados de madeira internacionales. María, adelante. Sí, uno de los caballos de batalla de los sucesivos gobiernos de la comunidad autónoma fue diseñar y luego plantear y llevar a cabo un plan forestal de envergadura. Nunca se consiguió. ¿Usted por qué cree que existe esta dificultad enorme de ponerse de acuerdo en un tema tan estratégico y además tan sensible para la economía de Galicia? Pues sí hay un plan forestal en Galicia, desde el año 92. Lamentablemente fue aprobado en Parlamento, en la Comisión de Agricultura, por todas las fuerzas políticas, por consenso, debió de ser la única vez en la historia, pero sin embargo no se aplicó. No tuvo desarrollo. No tuvo desarrollo, no tuvo las contribuciones económicas que había que ir aportando anualmente, pues tampoco se aplicaron y... No tengo la respuesta. Lamentablemente somos un sector estratégico y así se nos considera, pero sobre los papeles. Después, en el día a día, pues no tenemos esa sensibilidad o no notamos ese retorno. ¿Hay una ausencia o una carencia de dotación presupuestaria o es una cuestión, digamos, de luchar contra una cuestión de mentalidad que existe? Es una cuestión de falta de sensibilidad, me explico. Cuando mantenemos reuniones con la administración, uno podría decir, no atendemos a tu demanda porque me estás reclamando, me estás pidiendo medidas o propuestas o demandas propuestas que requieren un gasto económico. Y bueno, si ya nunca eso es bien visto en esta situación de crisis para todos, pero realmente las demandas o las peticiones que realizamos desde la industria de la madera y el mueble son cuestiones de sensibilidad. En Galicia se corta el 50% de la madera de toda España y, sin embargo, en ningún otro territorio español hay la cantidad ingente de normas y de legislación que le afectan a esa actividad como es en Galicia. Eso al final lo que genera pues, es coste administrativo, burocrático, inseguridad jurídica, lamentablemente. Porque una empresa de aprovechamiento forestal nunca tiene la garantía absoluta de que cuando está realizando una corta y ha tramitado ya 4 o 5 permisos, no se le haya quedado uno en el olvidado, pues por desconocimiento y porque ni siquiera sabía que había esa afección. Con lo cual, pues en muchos casos lo que hay es falta de sensibilidad. Llevamos demandando primero, clarificación de competencias, simplificación de trámites administrativos y agilización de los trámites. Hay algún trámite que lleva en curso más de un año. Trámites de actividad ordinaria, que hace que esas familias gallegas puedan recibir unos ingresos, que se transformen después en más de 1.600 millones de euros de facturación y que se consoliden los 20.000 puestos de trabajo. Desde luego, los mimbres que tenemos no son fáciles. Hemos pedido otras medidas de sensibilidad.
Nuestras empresas no son competitivas, en muchos casos, en los mercados internacionales, porque incluso legislación europea, que es de obligado cumplimiento por los países miembros, pero que cabe la posibilidad excepcional, recogida en los propios reglamentos europeos, para que los territorios miembros se acojan de manera excepcional para el sector forestal, estoy hablando del transporte por carretera. El transporte por carretera está limitado a 40 toneladas, por ejemplo, y sin embargo hay una reglamentación europea que permite excepcionarlo para nuestra actividad. Todos los países europeos, Francia, Portugal, parte de las Länders alemanes, todos los países nórdicos, todos, con excepción de España, lo están aplicando. España va a contracorriente, Galicia va a contracorriente. Ana, adelante. Volviendo a esos empleos que acaba de mencionar y dado el problema que existe de desempleo juvenil en este momento, no sé si conoce cifras de hasta qué punto este colectivo está integrado en este sector estratégico en comparación con otros. No dispongo de los datos por sectores de edades, aunque sí nuestro sector se ha caracterizado y se sigue caracterizando en épocas de crisis por tener un empleo sólido y fijo y permanente en el tiempo. Hay que pensar que el 80% de las empresas de transformación de la madeira del mueble en Galicia están ubicadas en el medio rural, con lo cual ya no es solamente una relación de jefe-empleado, sino que bueno, hay una empatía, hay una cercanía, estamos todos en el mismo entorno, con lo cual pues es ya una relación incluso de amistad. Y otra de las características de nuestras empresas es el relevo generacional. En muchos casos, muchas de las empresas, un porcentaje muy importante de las empresas actuales, son ya heredadas familiarmente de los padres, de los abuelos, y eso ha ocurrido también con los trabajadores, que ahora mismo un empresario y un trabajador, pues hace 150 años estaban los antecesores allí, con lo cual no dispongo específicamente del desglose por edades, pero en términos generales nosotros nos caracterizamos por tener ya un perfil de trabajadores de una cierta edad. ¿Y los principales mercados y países en cuanto a la exportación? Sí, nosotros somos también, el 50% de la madera de España se exporta en Galicia y además somos también la comunidad líder en facturación de materia prima, principalmente. Los principales mercados que demandan nuestra madera, nuestra pasta y nuestro tablero, pues Portugal, Francia, norte de África, y ya en segunda transformación o en producto un poco más elaborado, pues tenemos nichos de mercado muy consolidados en Centro Europa e Inglaterra. María, tenías otra pregunta. Sí, uno de los males endémicos del sector, sobre todo en la industria transformadora, es la atomización, ¿no?, que tiene y que supongo que les dificultará muchísimo a la hora de abordar nuevos mercados. Ahí existe. Además, también la innovación, lo que usted hacía referencia al diseño, suelen ser hándicaps importantes para salir, digamos, fuera. En eso, claro, es uno de los grandes hándicaps que hemos tenido que ir afrontando e ir tratando de mejorar en los últimos años. Las empresas están haciendo esfuerzos ímprobos por buscar esa innovación, esa característica diferencial de nuestros productos frente a nuestros competidores internacionales. Y ahí sí empezamos a destacar, o sí se ve que los esfuerzos que hemos hecho en los últimos años pues están dando resultado. Usted se puede ir ahora mismo pues a la cafetería de Nespresso de París y verá que esta tienda pues está construida pues con madera gallega procedente de una empresa de transformación de nuestro territorio. Si nos vamos y hablamos de Inditex, por ejemplo, Inditex confía en la madera gallega y en una empresa gallega para sus tiendas internacionales. Cierto. Pero eso a lo mejor en decoración podríamos estar pensando, pero en temas estructurales, por ejemplo, también, si nos vamos al aeropuerto internacional de Dubái, por ejemplo, se ha utilizado madera en la estructura, es la tercera terminal más grande de aeropuerto del mundo y procede de una empresa gallega. Y es madera de nuestros montes gallegos. Yo quería hacer una pregunta de carácter más ecológico. ¿Cómo ustedes reclaman una explotación más intensiva de la tierra en Galicia? ¿Eso cómo se compagina con una gestión sostenible desde el punto de vista del medio ambiente? Es que realmente nosotros lo que demandamos es una gestión forestal sostenible, una gestión forestal que mantenga la triple fuente de riqueza, una riqueza social, una riqueza económica y una riqueza medioambiental. Tenemos que ser capaces
al igual que hace el resto del mundo, de los países desarrollados, de ser capaces de producir madera de manera eficiente y en base a criterios de sostenibilidad. Es factor sine qua non. No sé si alguien más tenía alguna pregunta, si no, Luis. Simplemente casi unha reflexión, ¿no? Creo que en Galicia vai asociada a metáfora eucalipto Galicia, casi, a mí me parece un auténtico desastre, xa sei que hai moitos intereses, que hai moito eucalipto que está para facer pasta de papel, é un produto en bruto, como falaba vostede antes desa cafetería de Roma, bueno, pois falolle do Parlamento de Bruselas, que é granito de Porriño e outras zonas onde se vende como pedra italiana, non? Efectivamente, e hai cantidad de materia en bruto que se exporta e que forma parte de edificios emblemáticos en Europa e en outras partes do mundo, por non falar ao mellor dos barcos que foron a América en moitas ocasións, que levaban ao mellor as traves, eran en ocasións de madeira galega, con toda a seguridade. Entón, a mí o que me parece que e o reto é como se rompe esa metáfora, esa inercia, non de dicir Galicia eucalipto, sobre todo porque as condicións climáticas apuntan a especies nobles, a quercus, apuntan a castaño, a bidueiro, a roble, ou a outras especies, non, a carballo, que, en fin, que eu creo que habería que teimar e que habería que ser realmente conscientes das posibilidades de Galicia nese ámbito, nese eido, non? Totalmente de acordo, non teño máis que suscribir as palabras, Luis, pero, efectivamente, o que temos que buscar é poñer a producir o territorio galego de maneira sostible e de maneira rentible, porque se o propietario non ten un retorno a medio e largo plazo, non vamos a decir a curto, pero se non ten un retorno e non é consciente desa riqueza que ten, pois non estamos facendo as cousas ben. Hai que pensar incluso en clave de incendios. O que ten valor non se queima. Naqueles territorios onde hai industrias asentadas ou onde hai unha implicación importante dos propietarios co seu a propiedade, os incendios son insignificantes ano tras ano. Es un sector mayoritariamente masculino, el sector forestal. ¿Cómo se siente una mujer ahí? Además, usted lleva mucho tiempo, ¿no? Porque ha estado en aserraderos, quiero decir, tiene su trayectoria, es ingeniera agrónoma, además de ingeniería civil, ¿no? Sí. ¿Cómo se vive en ese mundo, que es un mundo mayoritariamente masculino? La verdad es que esa guerra de sexos que no se nota, no se percibe en el día a día, en absoluto nada. Muy contenta y encantada de estar en uno de los sectores estratégicos para Galicia y específicamente para el medio rural gallego. Señora Arons, ha sido un verdadero placer tenerla con nosotros. Hemos hecho un buen repaso al sector. Espero que nuestros espectadores hayan quedado plenamente informados. Muy buenas noches, gracias. Muy buenas noches, gracias. No se vayan, hacemos una pequeña pausa de 2 minutos y volvemos con el resto de la actualidad. Hasta ahora mismo. Muchas gracias.